Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Pensaba que no iba a venir. No sé si es porque se preocuparon por mí o porque dijeron me voy a librar hoy de él. Pero aquí estoy. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar en tu casa para juntos alabarte, adorarte, rendirte culto, pero también juntos estudiar tu palabra. Te suplicamos que mientras lo hacemos, el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriéndonos las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Aproveche, dele la mano al que está cerca de usted, dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, qué bien te miras. Dios te bendiga, mi niña. Amén. Gloria a Dios. No está tan frío, está soportable. Amén. Aquí adentro. Allá afuera es otra cosa. Nuestro pobre Ujier está bajo la lluvia. Está acomodando los carros. Que el Señor bendiga al hermano Martín que le tocó hoy. Gloria a Dios. Durante los 2 últimos domingos les he hablado que Dios está buscando obreros que busquen los perdidos. ¿Por quienes Él dio su vida? Pues queda poco tiempo de esta dispensación de gracia, y cuando la puerta se cierre, ¿qué pasará entonces? Vendrán los juicios y ya no habrá esperanza. Por eso la iglesia, hermanos, tenemos que despertarnos. Este es el último tiempo, Cristo viene pronto y cada creyente debe brillar para Cristo y no rehusarse a testificar de la grandeza del amor de Dios. Amén. El deber del que recibe es dar. Jesucristo dijo a los 12 cuando los estaba enviando que fueran de 2 en 2, en Mateo 10 versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, da de gracia. ¿Cuántos de ustedes conocieron al Señor porque alguien les habló de Cristo? A ver las manos. ¿Alguien se te acercó y te habló de la grandeza del amor de Dios? Amén. Recibimos por gracia. Entonces, ¿cuál es nuestro deber según el Señor Jesucristo? Hacer lo mismo que hicieron otros por nosotros. Hablar del Señor. Amén. Primero los envió que predicasen solo a los judíos, porque recuerden que ellos tenían que tener la oportunidad de reconocer y recibir a su Mesías, aunque Jesús sabía de antemano que no lo iban a recibir, pero Él tenía que darles la oportunidad primero a ellos. Por eso le dijo a los discípulos que fueran directamente a la casa de Israel, a los judíos, y les dijo que no entraran en casa ni de samaritanos ni de los gentiles. Primero, los discípulos eran racistas, si usted no lo sabía. No querían a los samaritanos ni a los gentiles tampoco. Tuvieron que tener experiencias muy fuertes con el Señor para que esa barrera se cayera. Y hay evangélicos latinos racistas que rehusarían hablar a alguien de Cristo porque sencillamente no es de su raza, de su nacionalidad.
porque no les cae bien, porque les hizo algún daño. Si se va al infierno, mejor que se vaya. Bien merecido. Pero yo no le hablo. No puede ser una actitud cristiana esa. Claro. Pero si otros no nos hubieran hablado a nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estuviéramos? Perdidos. Aleluya. Jesús comenzó a sugerirles a los discípulos que también vino por los samaritanos. Recuerden que Samaria, que estaba en el centro de Palestina y que había sido capital del reino del norte, de las 10 tribus que se habían separado, etcétera, etcétera, que rendían un culto a Dios que no era un culto conforme a lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Los judíos no los querían. Sin embargo, el Señor comenzó a derribar esas barreras hablándoles de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerda eso? ¿Conoce la parábola? Está en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. No lo vamos a leer. Pero habla allí de, mire, un sacerdote del culto arónico, un levita, la tribu de Leví que Dios había apartado para él. Vieron a aquel hombre que había sido asaltado, maltratado, quedó sumamente herido, lo vieron tirado, pasaron de largo y no se compadecieron. Pero viene el samaritano y tiene compasión, lo cura, lo sube a su cabalgadura, lo lleva a un mesón, paga por él y le dice al mesonero: y cuando yo regrese, lo demás que te deba, yo te lo pago. Y Jesús pregunta: ¿quién fue el prójimo de este hombre? El que los judíos no querían. Pero después, en Juan capítulo 4, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria con los 12 para darles una lección. Había una mujer allí que necesitaba ser salva y Jesucristo vino por ella. Y había los habitantes de aquella ciudad, de la capital de Samaria, que necesitaban ser salvos y Cristo vino por ellos. Y en ese capítulo les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Aleluya. Nuestros barrios llenos de violencia, de gente malvada, que andan haciendo daño, matando, robando, asaltando, están blancos para la siega. Solo necesitan que alguien vaya y les hable de la grandeza del amor de Dios. Amén. Ya Cristo viene. Aleluya. El Señor les hizo saber también a los discípulos que los gentiles, que ellos odiaban tanto. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los no judíos, blancos, personas de color, amarillos, indios, todos somos gentiles. Cristo vino también por los gentiles. Ya en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, sobre todo en el libro de Isaías, que hablan acerca de que el Señor venía también, o que iba a abrirle las puertas a las naciones gentiles. Así que la salvación no solamente para los judíos, también para nosotros los gentiles. Rapidito vamos a leer en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
y alejados de la ciudadanía de Israel, no había esperanza, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, puertas cerradas para los que no éramos judíos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo vino por todos y nosotros tenemos la obligación de hablarle al mundo de Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pregunta: ¿hay alguna separación entre nosotros, miembros de la Iglesia Iberoamérica, que somos de distintas nacionalidades? Voy a preguntarlo de nuevo porque a lo mejor no me entendieron. ¿Hay alguna separación entre nosotros? Yo soy cubano, aquí hay mexicanos, hay guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, República Dominicana, tenemos una hermana, tenemos de Panamá, tenemos de Nicaragua, tenemos de Colombia, de Perú tenemos también, etcétera, etcétera. Nos miramos de una forma distinta. Cuando nos sentamos en el templo nos buscamos a los que son de nuestra nacionalidad para sentarnos, porque los demás... Hermanos, por eso esta es la mejor. Si aquí se ve la armonía, se ve el amor, hermano, gloria a Dios. Pero hay iglesias que no son así. ¿Sabía usted que hay iglesias que no son así? Por eso esta es la mejor. ¿A poco no? Cristo derribó la barrera que nos separaba. Su amor nos ha hecho uno. Diga gloria a Dios. Si tiene a su lado a alguien que no es de su nacionalidad, dele un apretón de mano y un Dios te bendiga. Yo les he contado, hermanos, que cuando esta iglesia fue fundada en 1969, mis hermanos Heriberto y David fueron de los primeritos, y eran varias familias cubanas, algunas de Costa Rica, que me olvidé mencionar Costa Rica. Había también una familia de Puerto Rico, pero la mayoría eran cubanos. Era una congregación pequeña. Y comenzó a reconocerse la Iglesia Iberoamérica en el distrito, en la sección, como la iglesia de los cubanos.
Y habían personas de otras nacionalidades que no querían venir aquí. Y algunos que son miembros de esta iglesia de otra nacionalidad no cubana, algunos familiares y amistades les han dicho: ¿qué haces en esa iglesia con los cubanos eso? Ahora, ¿se derribó la barrera o no? No es iglesia de una nacionalidad tal, sino la iglesia del Señor, donde todos tenemos cabida gracias al sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si tienes a tu alcance a alguien, no importa su nacionalidad ni su sexo, que necesita a Cristo, tu deber es dar de gracia lo que de gracia recibiste. Hablar del amor de Dios. Porque por cada persona en este mundo Jesucristo dio su sangre. ¡Oh, gloria a Dios! El Señor le hizo saber a los discípulos que los gentiles también tendríamos entrada en esta salvación. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. Conocido como el capítulo del buen pastor, Jesús le dice a los discípulos, Juan 10, 16, también tengo otras ovejas, ¿me están entendiendo? Que no son de este redil, refiriéndose a nosotros los gentiles. Aquellas también debo traer. Allí estaba José Brito. Diga su nombre. Amén. Amén. ¿Quién más? Ruby. Amén. ¿Quién más? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un pastor y un rebaño. ¿Quiénes componen ese rebaño? Judíos y gentiles de todas las nacionalidades. Mi hermano, Japón está pasando una prueba terrible. Ustedes saben que la mayoría de los japoneses son budistas, tienen creencias para nosotros extrañas. Pero ¿sabe usted que en Japón las asambleas de Dios tienen un montón de iglesias también? Y hay otras organizaciones que con mucho trabajo, pero han logrado ganar japoneses para Cristo. Porque por ellos también murió el Señor. Por los musulmanes Cristo murió también. Aunque ellos odien el nombre de Jesús. Amén. Y se hace difícil hablarle a un musulmán del Señor. Pero hay personas que han arriesgado su vida para hablarles a ellos de Cristo. Porque han aceptado el compromiso de que de gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. Amén. Las barreras que el diablo pone para frenar el avance de la gracia salvadora de Dios. Ya en el Antiguo Testamento tenemos un caso cuando alguien fue enviado a hablar del Señor a una ciudad pagana y el profeta se rehusó, no quiso ir. Él fue uno de los primeros profetas que aparecen en la Biblia. ¿Alguien dijo por ahí el nombre? Jonás. Jonás, ¿conoce la historia de Jonás? Es un libro muy pequeño, tiene 4 capítulos solamente. Léalo, hermano, muy interesante. Muchísimas personas dicen que en realidad esto es una novelita, que Jonás no existió, que no es cierto. Sin embargo, el Señor Jesús habló sobre Jonás, haciendo saber que este relato es completamente verídico y que no fue inventado. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre también lo ha leído. Entonces no es una novelita, fue un relato cierto.
Y cuando el Señor le dice a Jonás que ve a aquella gran ciudad, Nínive, y dile que si no se arrepienten, en 40 días los voy a destruir. Ahora, Nínive todavía no era ese imperio grandísimo que iba a ser después, pero ya estaba cogiendo fuerza. Todavía no había invadido a Samaria como invadió después, y también invadió a Judá, el reino del sur, pero Dios salvó a Jerusalén de las garras del rey Sennacherib. Jonás, como profeta, sabía que esta nación le iba a hacer mucho daño a su pueblo. Posiblemente por eso rehusaba ir a dar las buenas nuevas. Si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y se fue a Jope, cogió un barco rumbo a España, a Tarsi, lo que hoy en día es Cádiz, tratando de huir de la presencia de Dios. Era profeta, hermano, pero no sabía que Dios está en todas partes. Y hay muchos cristianos también que no saben que Dios está en todas partes y tratan de esconderse de Él. Te puedes esconder de los hermanos de la iglesia, de los pastores, etcétera, etcétera, de tus familiares, pero de Dios. Lee el Salmo 139 para que tú veas, nadie se puede esconder. Lee la historia del libro de Jonás, ¿no? Cómo Dios levantó una tempestad enorme, que no había nada en el horizonte, fue levantada por Dios a propósito. Cómo los marineros se pidieron ayuda al Señor y le ofrecieron sacrificio y todo eso. Lanzaron a Jonás, Dios había preparado un pez. Después de 3 días y 3 noches lo vomitó y entonces obedeció. Pero ¿cómo obedeció? A regañadientes. Y fue predicando por toda la ciudad y diciendo lo que Dios iba a hacer si no se arrepentía. La gente comenzó a oír el mensaje de Jonás y comenzó a arrepentirse, comenzaron a ayunar. Cuando el rey se enteró, puso a ayunar hasta los animales. Todos en ayuno. Hasta los niños, a todos. Para que Dios tuviera misericordia, y Dios tuvo misericordia. Pero Jonás, después de predicar, se puso a lo lejos a mirar la ciudad. El sol lo estaba castigando. Hizo una enramada y se sentó a esperar el juicio de Dios. Y Dios en su misericordia hizo crecer una calabacera que cubrió todo y él se sintió aliviado. El sol ahora no lo estaba castigando. Pero la mañana siguiente Dios mandó un gusano que se comió la calabacera. Y el sol comenzó a castigar a Jonás y Jonás se dio una enojada tremenda. Y Dios le dice unas palabras allí, hermanos, que habla de la grandeza del amor de Dios. Jonás capítulo 4, versículos del 9 al 11. Búsquelo, por favor. Jonás 4, del 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Presta atención al versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oiga, Dios también tiene cuidado de los animales. ¿Qué les parece? No tendré yo piedad de ellos, y donde hay muchos animales. ¿De qué manera nos habla este pasaje a nosotros? Hay personas que nos han hecho daño.
Hay personas que han sido crueles. Personas que han abusado. Cuando niño, cuando niña, un adulto violó. Padre abusivo, una madre abusiva, un padre que abandonó, una madre que abandonó. Maltrato físico, maltrato psicológico. Padres que encadenan a sus hijos, que le niegan la comida. Y esa persona va creciendo con esa amargura, con ese rencor. Pero conoce a Jesucristo, que perdona sus pecados, que le hace o la hace nacer de nuevo. Pero esa persona que ahora es un creyente, una creyente, está confrontada con el pasado. ¿Debo perdonar? ¿Debo decirle que Dios le ama? Porque lo que me hizo, por lo que me hizo se merece el infierno. Y es verdad que se merece el infierno. ¿Están pensando lo que les estoy diciendo? Pero por esa persona también Cristo murió. Y a pesar de lo cruel y terrible que fue, Dios quiere salvar a esa persona. Una madrastra, un padrastro, un patrón cruel, que los hay montones. ¿Debemos alegrarnos si la persona muere sin Cristo? ¿O debemos procurar hablarle del amor de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Cuántos piensan que debemos hablarle del amor de Dios? A ver las manos. Los que no están de acuerdo, pues la mayoría no levantó la mano. Porque de gracia recibisteis. Porque de gracia recibisteis. Porque de gracia recibisteis. Gracia quiere decir favor no merecido. Cuando recibimos la salvación fue algo que nunca vamos a merecer. Pero esa es la grandeza del amor de Dios. Hay vecinos con los que no se puede vivir en paz. Hay familiares con los que no se pueden vivir en paz. Por eso el apóstol Pablo dice, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mientras sea posible, estad en paz. Hay personas con las que es imposible estar en paz porque no se dejan. Tampoco podemos obligar a la persona que acepta a Cristo, ni que nos acepte a nosotros. Pero si nos da hablarle del amor de Dios. ¿Usted lee siempre lo que viene aquí atrás? Aquí hay un mensaje hoy tremendo que viene de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. El que escribió esto trabajaba en una fábrica, y los patrones los hacían trabajar así. Los de la Unión querían que no trabajaran tanto y los presionaban. Y estaba este bravucón que se enojó con este cristiano porque este quería cumplir con su deber. Para eso le pagaban, para trabajar. Y le tenía ganas, le tenía rabia a este hermano. Y un día se le acerca y le dice, aunque ásperamente, porque no tenía otra forma de... ¿Quieres orar por mi hermana? Tiene cáncer terminal.
Él oró por la hermana y desde ese día ese hombre cambió. Y dice él, ¿sí lo leyeron? Las personas saben a quién ir a pedir ayuda. Saben quiénes son cristianos verdaderos. Y en un momento de necesidad, saben a quién ir a pedir ayuda. En el Nuevo Testamento, ya para terminar, esto fue el Antiguo Testamento. Jonás se rehusaba ir a dar las buenas nuevas en Nínive, que Dios era capaz de perdonarlos si se arrepentían. En el Nuevo Testamento tenemos un caso. En cuanto a los samaritanos, los apóstoles entendieron que Jesús vino también por los samaritanos. De tal manera que en la persecución, cuando los creyentes salen huyendo, Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, fue a Samaria, a la capital de Samaria, a predicar el evangelio. Habían aprendido algo. Amén. Y hubo un avivamiento enorme, una cosecha de almas enorme. Y en Jerusalén los apóstoles se enteraron. Y supieron que habían conversiones, sanidades, liberaciones, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles acuerdan enviarles a Pedro, el más racista, y a Juan. Y van a orar por los nuevos convertidos samaritanos para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Quiere decir que esa barrera de los samaritanos ya se había derribado. Pero había otra barrera que no se había derribado todavía. Era la de los gentiles. Y ellos pensaban que los gentiles no tenían oportunidad. Así que Pedro, en un tiempo que hubo paz, no había persecución, Pedro comenzó a visitar las iglesias y se fue acercando hasta el Mediterráneo, hasta la ciudad de Jope, se hospedó allí. Y allá en Cesarea, al norte, había un centurión romano, un gentil, que era temeroso de Dios, del Dios de los judíos, y todavía no había aceptado a Cristo. Y hacía limosnas con los judíos pobres, etcétera, etcétera. Y se le apareció un ángel que le dijo que sus oraciones y limosnas habían sido oídas, y que enviara por un tal Pedro que estaba en Jope, en casa de un tal Simón Curtidor, y que le dijera que fuera. Y él mandó a los 2 mensajeros. Cornelio, el centurión, mandó a los 2 mensajeros a buscar a Pedro. Pero el Señor comenzó a tratar allá con Pedro porque sabía que Pedro no iba a ir. Y fue cuando estando enterrado, orando, tuvo hambre. ¿Por qué no lo leen mejor? Voy a dar el capítulo. Hechos capítulo 10. Léanlo en su casa, no aquí, porque no me van a atender. Amén. Y en un éxtasis ve bajar un lienzo con todo tipo de animal inmundo, según lo que Dios había declarado inmundo en el desierto. Y le dijo a Moisés que lo escribiera. Cuadrúpedos, reptiles, etcétera, etcétera. Y una voz que le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. No llames tú inmundo lo que Dios limpió. Allí el Señor derribó todas las paredes. Cristo vino por todos. Aleluya. Y esto se fue repitiendo. Cuando van y le dan aviso de que habían llegado unas personas por Pedro. Y el Espíritu Santo le dice: no rehuses ir con ellos,
porque yo los envié. ¿Pero usted cree que Pedro fue muy contento? Se buscó otros judíos como él para que lo acompañaran por si acaso. Y cuando llega a casa de Cornelio, Cornelio se arrodilla y Pedro le dice: no, levántate, adora a Dios. Una gran lección aquí, hermano. Pedro no aceptó que Cornelio lo adorara. Amén. Así que si él fue el primer papa, los demás papas están mal, ¿eh? Porque permite que la gente se le arrodille y lo bese. ¿Para qué me has hecho venir? Me imagino que se lo dijo así hasta un poco rudo. ¿Para qué me has hecho venir? Y Cornelio le empieza a explicar cómo el ángel le había aparecido, etcétera, etcétera. Entonces Pedro comienza a predicar cuando cae la llenura del Espíritu Santo. Cuando llegó a Jerusalén, capítulo 11 de los Hechos, la iglesia en Jerusalén ya se había enterado que él había entrado en casa de un gentil y lo estaban esperando para... Apenas entró Pedro, le preguntan: ¿por qué entraste a esa casa de un gentil? ¿Entiende lo que estoy diciendo? La iglesia de Jerusalén toda era racista. No habían entendido que Cristo vino a morir por todos. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que Dios no hace excepción de personas. Que Dios quiere salvar a todos. Y que no hay nadie mejor que nadie. No importa si es millonario, si es muy pobre, el color de la raza, la educación. Todavía hoy en día las iglesias están llenas de racismo. Todavía en muchos lugares hay iglesias de blanco donde no permiten que entren personas no blancas, si usted no lo sabía. Y que si un latino entra a una iglesia de blanco, no todas, pero todavía las hay, va a ser mirado con recelo. ¿Y este indio qué hace aquí? Los templos tienen que estar abiertos para recibir a los perdidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y miren, hermanos, prostitutas, afeminados, drogadictos. Nosotros recelamos, pero no debe ser así. Yo les he contado muchísimas veces en la iglesia de La Habana, un domingo estaba yo predicando y entra una joven, una mujer, con todo lo de que era prostituta, la manera de que entró, el taconeo, y la forma de vestir. Entró por la puerta principal, todas las bancas están mirando a la plataforma, así que todos están de espaldas, pero entrando ella, todo desde la primera banca hasta la última, y se le clavaron un montón de puñales así, y la mujer hizo así, se levantó y se fue, asustada. Saliendo ella les echó un regaño, hermano. Si el Espíritu Santo la trajo aquí, era para que le diéramos palabra. Y Jesús dijo: los samaritanos, acuérdense que los judíos no querían a los samaritanos que eran de su raza porque cobraban los impuestos para el imperio romano. No los querían. Llamó a uno de los 12 apóstoles, fue samaritano. ¿Yo dije samaritano? Los que cobraban los impuestos. Publicanos. Se me perdió la palabra. Mateo era publicano, fue uno de los 12 apóstoles.
nosotros tenemos que aceptar a todo el que venga a la iglesia. Amén. Nos aceptó a nosotros, drogadictos, alcohólicos, prostitutas. Él dijo, los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Claro, rameras convertidas, publicanos convertidos, porque el Señor hace nacer de nuevo. Amén. Pedro fue a regañadientes, Jonás fue a regañadientes también. Y nosotros, si tenemos que hablarle a alguien que por alguna razón no nos cae bien, nos hizo daño. Hay personas, hermanos, que uno nada más que de mirarla ya no le caen bien a uno. Yo he tenido esa gracia, creo que desde niño, el no caerle bien a la gente. No sé por qué. En mi iglesia madre, ¿cuántas personas no me querían? Y algunos de ellos venir y decirme, mira, perdóname, porque de verdad tú nunca me caíste bien. Y yo no le había hecho nada. Creo que por feo, no sé por qué, pero... Y hay personas que uno las mira y ni uno sabe por qué no me cayó bien. Sin embargo, otras personas nos caen como decía mi papá, como una onza de oro. Ay, qué linda persona me cae. Y a lo mejor quien bien nos cae es la persona que no es buena. Y quien nos cae mal es una buena persona. Como decía aquel evangelista que escuché en los años 70 en el Sendero de la Cruz, el perro bulldog no tiene la culpa de tener la cara que tiene. Y hay personas que uno las mira y parecen un perro bulldog. Pero es la cara que tiene, a lo mejor tiene un corazón tierno, lindo. No podemos juzgar. Me dijeron, hermanos, que estos últimos 2 domingos ha ido un grupo grande a evangelizar. El Señor siempre nos pone la forma para que podamos hablar de Cristo. En una reunión familiar, una conversación, surge algo que uno puede meter la cuchara. En la consulta de un médico, de un dentista, cuando uno entra y mira y no conoce a nadie, y todo el mundo calladito, y hay una revista y la gente la coge porque no sabe para dónde mirar. Hasta que alguien dice, por ejemplo, parece que va a llover. Este calor, ¿cuándo se va a acabar este calor? Ay, qué invierno tan terrible. Y ya uno puede meter la cuchareta. Oiga, el mundo, ¿cómo está el mundo? No, ahora los aliados se metieron en Libia, fíjese. Ya uno ahí mete la cuchareta. Bueno, es que eso está escrito, ¿sabe usted? ¿Ha leído usted la Biblia? Algunos contestan, oh, tengo una, sí, hace como 20 años la tengo. La he leído poco, pero sí tengo una. Ahí uno comienza a hablar de Cristo ya. Amén.
Dicen que el cambio climático, que oiga, está terrible con eso del cambio climático, ¿eh? Los inviernos, el polo se está derritiendo. Eso es mentira. Los polos se están derritiendo, que la capa de ozono se está disminuyendo. Ahí usted tiene un filón para hablar de Cristo. ¿Sabía usted que eso está escrito? ¿Sí? ¿A poco? ¿Dónde? En la Biblia. Muchísimas personas en las iglesias piensan que los únicos que tienen que hablar de Cristo son los pastores. Para eso fueron llamados, para eso están, es su deber. Pero el Señor mandó a cada creyente, de gracia recibiste, dad de gracia. Un pastor no puede ir a hablar a los familiares de cada miembro de la iglesia, pero cada miembro de la iglesia tiene que hablarle a sus propios familiares, porque tenemos que ser luz donde estamos, sal donde estamos. Amén. En el vecindario, en el centro de trabajo, en el autobús, en las paradas, donde quiera, decir: Dios te ama. Aleluya, ese es el mensaje. Amén. ¿Quieren venir aquí al altar un momentito, hermanos? Sí. Decirle: Señor, heme aquí. ¿Recuerda cómo le dijo Isaías? Capítulo 6. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y al venir al altar, trae tus necesidades de una vez para pedirle por lo que tú necesitas. Los que están allá sentados, aproveche, hable con el Señor. Si ya usted es creyente, un creyente, una creyente, dile: Señor, úsame para hablar a los perdidos de la grandeza de tu amor. Porque quiero dar de gracia lo que recibí por gracia. Lo que nunca voy a merecer, tu favor. Ayúdame a no callar cuando debo hablar. Y que cuando hable, Señor, sea lo que el Espíritu Santo ponga en mis labios. Úsame para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que esta es la última cosecha. Tú estás completando tu iglesia. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.